Buenos días a todos. Este es el curso de álgebra lineal de la profesora Magda Viviana Mosquera y de álgebra de matrices y programación lineal del profesor Wilson Fernando Mutis de la Universidad de Nariño. Hoy pues vamos a dar algunos ejemplos que los estudiantes han solicitado se resuelvan de talleres que hemos enviado previamente. Entonces hoy vamos a dedicarnos a resolver esas dudas. Bueno, vamos, entonces comencemos. Este. Sí, señor. Ahora sí, dime cuál ejercicio. En el tercer punto, el punto 3, profe. Este que dice que determinen la matriz D tal que A más 2B menos 3D es igual a B menos A. Sí, señor. Para resolver esta ecuación con matrices, pues uno, en el caso de que simplemente haya sumas y multiplicaciones por escalar, es decir, cuando no aparezcan multiplicaciones de matrices, la solución es similar a solucionar una ecuación lineal en los números reales o complejos. Es decir, usted despeja la incógnita. Vamos a ver aquí, a más 2b menos 3 veces d, a más 2b menos 3 veces d, a más 2b menos 3 veces d, igual a b menos a. ¿Sí? B menos a. Miren que ahí la incógnita es d, es el valor desconocido. Aquí podría haberle puesto x, que es lo más común. Pero bueno, se llamó d. Este es el valor que yo debo despejar. Aquí en este caso, pues vamos a escribir, voy a despejar 3d, entonces queda menos 3 veces d igual a b menos a. Aquí esta a pasa para el otro lado, menos a. Este 2b pasa como menos 2b. La forma de solución es similar. Ahora, vamos a hacer esta operación acá. Menos a es menos 2 veces a y b menos 2b es menos b. O sea que esto nos queda menos 3d igual a menos 2 veces a menos b. Ahora, este 3 es un escalar. ¿Cómo quito este escalar de aquí? Porque yo lo que tengo que es despejar el d. ¿Cómo quito ese escalar? Pues multiplico la ecuación, toda la ecuación, por el inverso multiplicativo de este escalar, es decir, por menos un tercio. Ese es el inverso multiplicativo de menos 3. O sea, lo que debo hacer es tomar menos un tercio y multiplicar la ecuación. Eso es como pasar a dividir, solo que tiene que tener en cuenta que usted no ha definido la división entre una matriz y un escalar. Eso pasaría a dividir, pero únicamente a los escalares. A los escalares que acompañan a las matrices. O sea que esto va a ser d igual a menos un tercio, que es el múltiplo, el inverso multiplicativo de menos 3, que multiplica a menos 2 veces a menos b. Ahí multipliqué ambos miembros de la ecuación por menos un tercio. Solo que cuando multiplique menos un tercio por menos 3 nos da 1 y por eso desaparece ese escalar de aquí d y ya queda d despejado. O sea que finalmente lo que le están diciendo a usted es que D es igual, menos por menos da más, 2 tercios de A, y menos por menos da más un tercio de B. Cuando ya tiene B así despejado, entonces ya puede decir, bueno, pero ¿qué es A y qué es B? Entonces D va a ser igual a 2 tercios de A. ¿Quién es A? Por definición. Miren que A nos dicen que es una matriz 3 por 2, es decir, 3 filas, 2 columnas. Y las componentes son I menos 2J. Vamos a hacerlo aquí para no ocupar otra página. A tiene 6 componentes. La componente 1, 1 de A. ¿Cómo la calculo? En ese caso I vale 1, J vale 1, entonces 1 menos 2 por 1. 1 menos 2 por 1 da menos 1. Menos 1.
Entonces quiere decir que la componente 1, 1 de A es menos 1. Mira que yo estoy utilizando la definición que me están dando aquí. Dicen que A, la componente IJ de A es, tome el subíndice I y réstele 2 veces el subíndice J. Y eso es lo que estoy haciendo. Como es una matriz de tamaño 3 por 2, pues debo calcular las componentes, las 6 componentes que se distribuyen en las 3 filas y 2 columnas. La componente 1, 2. 1, 2. Pues en ese caso I vale 1, J vale 2. Lo voy a escribir 1 menos 2 por 2. Y eso da menos 3. Menos 3. Componente 1, 3 no hay, porque la matriz, el tamaño de la matriz A no lo permite. ¿Sí? La matriz A tiene 2 columnas. Entonces tengo que calcular la componente 2, 1, la componente 2, 2, la componente 3, 1 y la componente 3, 2, utilizando la expresión con que se han definido las componentes de A. Entonces aquí esta matriz, componente 1, 1 es menos 1, la componente 1, 2 es menos 3, la componente 2, 1, entonces I vale 2, J vale 1, 2 menos 2 da 0, o sea la componente 2, 1 es 0, la componente que va aquí es 0. La componente 2, 2. La componente 2, 2 sería 2 menos 4, que es menos 2. La componente 3, 1. 3 menos 2 queda 1. Y la componente 3, 2, 3 menos 4, que es menos 1. Esa es la matriz A. ¿Sí? Esa es la matriz A. Entonces D es 2 tercios de esta matriz más 1 tercio de la matriz B. Pues para la matriz B tienes que ir a ver cómo te definieron B. Te dicen J menos I. Entonces, vamos a verlo, algunas componentes de la matriz B. La componente 1, 1 de B. J vale, I es la primera componente, J la segunda, entonces es 1 menos 1 y da 0. La componente 1, 2 es J vale 2, I vale 1, entonces da 1. La componente 2, 1. J vale 1, I vale 2, o sea que esto da menos 1. Mira, estoy empleando la definición. ¿Sí? La componente IJ es J, el segundo subíndice, el que indica la columna, menos I, el subíndice que indica la fila. ¿Sí? Entonces aquí voy a obtener, entonces, componente 1, 1, 0. Componente 1, 2, 1. Componente 2, 1, menos 1. Componente 2, 2, 0. Componente 3, 1 es menos 2. Componente 3, 2 es menos 1. Y ahí está la matriz B. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor de D? Pues multiplicas cada una de las componentes de esta matriz A por 2 tercios y le sumas la matriz que resulte de multiplicar cada una de las componentes de B por 1 tercio. Sumas componente a componente y ahí obtienes la matriz D. Vamos a ver la matriz que nos piden la columna 15. Piden la columna 15 para la matriz D y la columna 45 para la matriz D. Voy a trabajar el de la columna 15. Similarmente se trabaja la columna 45 de la matriz D. Pero primero debemos entender que D está definida como un producto de matrices. Obsérvenlo aquí. D es B por A traspuesto. Bueno, ¿cómo calculo la columna 15? Esto es un producto, por favor. ¿Sí? Entonces, la columna 15 de la matriz D es, recuerden, que si yo quiero ver una matriz por columnas y ese es un producto, ¿sí? Entonces la columna 15, esa matriz D es todo el factor izquierdo, en este caso el factor izquierdo es B, por la columna 15 del factor derecho, es decir, por la columna 15 de A traspuesto. Siempre es así. ¿Sí? Usted si recuerdan, yo les dije una forma de
de ver el producto de matrices en forma general. Si yo quiero ver el producto de la matriz A por B, suponiendo que esta matriz es de tamaño M por N y esta es de tamaño M por N y esta es de tamaño N por P para que el producto se pueda realizar, entonces esa matriz vista por columnas es A por la primera columna de B, ahí tengo la primera columna. Es decir, que la primera columna del producto se calcula de esta forma. A por la segunda columna de B y ahí tengo la segunda columna. Y así sucesivamente tengo A por la pésima columna de B y ahí tengo la pésima columna del producto. Porque el producto va a ser de tamaño N por P, va a tener P columnas. Entonces, yo quiero calcular una de las columnas de ese producto, pues entonces tomo todo el factor izquierdo y la multiplico por la respectiva columna del factor derecho. Pero también lo podría ver por filas. ¿Cómo calculo eso por filas? Entonces, la primera fila es la primera fila de la matriz A por todo el factor derecho y tengo la primera fila. La segunda fila es la segunda fila de A por todo el factor derecho y tengo la segunda fila. Y así sucesivamente voy a tener la mésima fila de A por B. ¿Sí? Y así calculo las filas del producto A por B. Que yo quiero la quinta fila de A por B. Entonces tomo la quinta fila de A y la multiplico por toda la matriz. Entonces, estas dos formas que nosotros lo vimos nos permiten escribir una determinada columna de un producto o una determinada fila de un producto. En este caso, en este ejercicio, están pidiendo una columna. Entonces, como voy a escribir una columna del producto, entonces, por lo que acaba aquí, para las columnas es todo el factor izquierdo por la correspondiente columna del factor derecho. Entonces, todo el factor izquierdo, que es B, por la correspondiente columna del factor derecho, que es A traspuesto. ¿Sí? Que es A traspuesto. Bueno, entonces ahora sí yo digo, pero pues, ¿cuál es la quinceava columna de A traspuesto? Entonces ahí nos vamos a la definición de la traspuesta. Recuerden que si yo quiero la primera columna de A traspuesto, pues es la primera fila de A, por la definición de traspuesta. La segunda columna de A traspuesto es la segunda fila de A, obviamente traspuesta, ¿no? La tercera columna de A traspuesto es la traspuesta de la tercera fila de A y así sucesivamente. Entonces yo digo, bueno, pues entonces esto va a ser igual a B, que es el factor izquierdo. Como yo necesito la quinceava columna de A traspuesto, entonces lo que me preocupa es hallar la quinceava fila de A, lo que dé la quinceava fila de A, y eso lo debo transponer, porque esto es una fila, y como yo necesito que me dé una columna, por eso debe ir traspuesto. Entonces es la quinceava columna de A traspuesto es la traspuesta de la quinceava fila de A. Entonces finalmente lo que yo necesito es ver quién es la quinceava fila de A. Ahora sí, vamos a ver eso. ¿Quién es B? Según esto. B nos dicen que es una matriz 4×4 y nos dicen que la componente IJ de B es seno de J pi cuartos. Seno de J pi cuartos. Entonces vamos a hacerlo aquí, por favor. Para que lo vean. Son 16 componentes, por favor, para B. Entonces, ¿quién es la componente 1,1? Entonces la componente es seno de J, que en este caso vale 1 por pi cuartos, o sea, seno de pi cuartos, y eso me da raíz de 2 sobre 2. ¿Quién es la componente 1,2? Es seno de J, que vale 2 por pi cuartos. 2 por pi cuartos nos da pi medios y el seno de pi medios es 1. ¿Quién es la componente 1,3? Es seno de J, que vale 3 por pi cuartos, o sea, 3 pi cuartos, y el seno de 3 pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. ¿Quién es la componente 1,4? Porque es de tamaño 4×4. Es seno de J, que vale 4 por pi cuartos, nos da seno de pi,
y el seno de pi es 0. Ah, bueno, entonces ahora yo puedo escribir quién es esa matriz B. Observen. Esa matriz B en su primera fila va a tener raíz de 2 sobre 2. La componente 1, 2 es 1. La componente 1, 3 es raíz de 2 sobre 2. La componente 1, 4 es 0. ¿Cuál va a ser la componente 2, 1? Posición 2, 1, J vale 1 y de nuevo me va a dar este valor. Porque el valor de como se ha definido las componentes de B, solo depende de quién sea J. Entonces, debajo de toda esta columna, J siempre vale 1. En toda esta columna, J vale 2. En toda esta columna, J vale 3. En toda esta columna, J vale 4. Es decir que las filas se vuelven a repetir. O sea que aquí nos va a dar raíz de 2 sobre 2, 1, raíz de 2 sobre 2, 0. Por la forma como está definida la matriz B. Raíz de 2 sobre 2, 1, raíz de 2 sobre 2, 0. Raíz de 2 sobre 2, 1, raíz de 2 sobre 2, 0. Esa es la matriz B. Veamos quién es la traspuesta de la quinceava fila de A. La traspuesta de la quinceava fila de A, pues entonces me voy para la matriz A, como se ha definido. La matriz A me dicen que es coseno de I pi medios. Miren que aquí el I es el fijo, ¿sí? El J no se usa. Entonces vamos a ver, ojo que voy a hallar es la quinceava fila, es decir que I vale 15. Y una fila de A tiene 4 componentes porque el tamaño de la matriz A tiene 4 columnas. Entonces cada fila de A tiene 4 componentes. Vamos a ver cómo calcular la quinceava fila de A. La voy a hacer acá. La quinceava fila de A, entonces A15. A15 es la componente 15,1, ¿sí? La componente 15,2, porque estoy en filas, la componente 15,3 y la componente 15,4 por el tamaño de la matriz A. Así viene la quinceava fila de A. Entonces lo que tenemos que calcular es quién es A15,1, quién es A15,2, quién es A15,3 y quién es A15,4. Voy a calcular quién es A15,1. Entonces miren, A15,1 por definición, ¿sí?, es el coseno de I que vale 15, ¿sí?, coseno de I que vale 15 pi medios, o sea, coseno de 15 pi medios. ¿Sí? Esto es coseno de 15 pi medios. ¿Sí? Coseno de 15 pi medios. Es 0. Cualquier múltiplo impar de pi medios tiene coseno 0. Entonces, aquí es 0. Aquí como también el valor de I es 15, entonces aquí es 0. Aquí como el valor de I es 15 es 0. O sea que esto es toda esta fila de ceros. Pero como es traspuesto, entonces aquí multiplico por la columna de ceros. 0, 0, 0 y 0. Finalmente, ¿qué me va a dar eso? Pues me va a dar 0, 0, 0, 0. Usted multiplica una matriz por una columna nula, le da la columna nula. Y ahí tiene la quinceava columna de D. Entonces mire que únicamente estamos utilizando las definiciones. Primero me piden la columna, me voy a ver cómo se escriben las columnas en el producto y me dicen, la columna en el producto es todo el factor izquierdo. Ojo que aquí no es que sea siempre A, no, es quien está en la izquierda, lo escribe todo por la respectiva columna en el factor derecho. Aquí el que está a la izquierda es B, entonces queda el mismo B por la correspondiente columna en el factor derecho, que es A traspuesto. Entonces la quinceava columna de A traspuesto. Por definición, ¿quién es la quinceava columna de A traspuesto? Pues es la traspuesta de la quinceava fila de A. Y ahí sí ya tengo. Escribo toda la matriz B, que es esta. Escribo la traspuesta de la quinceava fila de A
que es la fila nula, entonces la traspuesta me da la columna nula. Al hacer el producto, pues nos da la columna nula. Y ese sería el resultado, es decir, nos está dando la 15ª columna de D, sin necesidad de hacer todo el producto. Cuando ustedes tienen una matriz cuadrada, ustedes pueden separar las componentes en esta forma. Las componentes que están en la diagonal principal, que en ese caso el subíndice I es igual al subíndice J, por eso aquí está la componente 1, 1, 2, 2, la componente N, en fin. Esas componentes donde el subíndice I, que indica la fila, es igual al subíndice J, que indica la columna, hacen parte de las componentes de la diagonal principal. En este triángulo superior están las componentes IJ, donde la componente I, que indica la fila, es menor que la componente J, que indica la columna. Y en el triángulo inferior, este que queda por acá, están las componentes A y J, pero donde la componente I, que indica la fila, es mayor que la componente J, que indica la columna. Entonces, así se distribuyen las componentes en una matriz cuadrada. Cuando a ti te dicen aquí, ¿sí?, A igual a la matriz de componentes A y J de tamaño 6×6, donde A y J te dicen que es igual a I más J, para cuando I es menor o igual que J, y 0 en cuando I es mayor que J. Okay. Entonces uno dice, bueno, cuando I sea igual a J, se está refiriendo a las componentes en la diagonal principal de A. Entonces, esta fórmula I más J me está definiendo también las componentes en la diagonal principal de A. ¿Sí? Porque esta forma de definir es para cuando se cumpla esto, cuando I es menor que J o cuando I es igual a J. En ese caso abarca las componentes de la diagonal principal. La pregunta es, ¿abarca el triángulo superior o el triángulo inferior? Como es menor, entonces también está abarcando el triángulo superior. ¿Sí? El triángulo inferior no. ¿Sí? Entonces, se define de esta forma para las componentes en la diagonal principal y el triángulo superior de la matriz, y se define de esta forma para el triángulo inferior. Mire que I mayor que J se refiere a las componentes que están en el triángulo inferior. ¿Sí? Entonces voy a escribir esa matriz, por a ver si aquí lo puedo escribir para no cambiar para no cambiar de página. Voy a escribir esa matriz. Mira, la componente 1, 1, pues como está dentro de esta situación, cuando I es igual a J, pues es 1 más 1, 2. La componente 1, 2, como está en el triángulo superior, que ya habíamos dicho que de esta forma se definen las componentes en el triángulo superior, entonces 1 más 2 da 3. 1 más 3 da 4, 1 más 4 da 5, 1 más 5 da 6, y son 6 componentes, 1, 2, 3, 4, 5, 1 más 6 da 7. Esa es la primera fila de la matriz A. Ahora, la componente 2, 1. 2, 1 ya está en el triángulo inferior. Para el triángulo inferior me están diciendo, ojo, esto es del triángulo inferior. Para el triángulo inferior, cuando es I mayor que J, me está diciendo las componentes en el triángulo inferior, vale siempre 0. Ah, bueno, entonces aquí la componente 2, 1 es 0. La componente 2, 2 ya está aquí en esta situación, entonces da 2 más 2 da 4, 2 más 3 da 5, 6, 7 y 8. Ahora, voy para la fila 3. La componente 3, 1 es del triángulo inferior, entonces es 0. La componente 3, 2 es del triángulo inferior, es 0. La componente 3, 3 ya está aquí en esta situación, entonces da 6, 7, 8, 9. La componente 4, 1, triángulo inferior da 0, da 0, da 0, luego da 8. Y así construye las demás, 1, 2, así construye las otras dos filas. Y esa va a ser la matriz A. ¿Sí?
Entonces, cuando te definen una matriz de esta forma y la matriz es cuadrada, entonces te están diciendo cómo se están ubicando, ¿sí? Cómo son las componentes según la ubicación en la forma general. Toda matriz cuadrada usted la puede ver sus componentes ubicadas de esta forma. En la diagonal principal están las componentes cuyos subíndices I y J son iguales. A esos te forman la diagonal principal. En el triángulo superior están las componentes IJ, donde I es menor que J. Y en el triángulo inferior están las componentes IJ, donde I es mayor que J. Y así organiza la matriz. ¿Ok? Tiene sentido hablar de potencias de una matriz cuando la matriz es cuadrada, como en este caso. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, entonces lo más seguro que se dé cuando tenemos que calcular potencias, digamos, grandes de una matriz cuadrada es de que debe haber una recurrencia. Con seguridad debe haber una recurrencia, porque no tendría sentido hacer esos productos tantas veces. Vamos a ver, comencemos por quién es A al cuadrado. ¿Sí? Por definición, A al cuadrado es A por A. Entonces aquí tengo 1 coseno de X, 0 menos 1, y acá 1 coseno de X, 0 menos 1. Vamos a ver qué matriz nos da. Fila por columna, entonces aquí me va a dar 1. Fila por columna, 1 por coseno de X y coseno de X por menos 1. Mire que aquí por este 1 por este coseno de X y este coseno de X por este menos 1, pues nos va a dar 0. ¿Sí? Coseno de X menos coseno de X, 0. O sea que aquí la segunda componente en la primera fila es 0. Ahora, fila por columna. Fila por columna nos da aquí 0. 0 por 1 menos 1 por 0, aquí nos da 0. Y acá, fila por columna. 0 y menos 1 por menos 1 da 1. O sea que esa matriz al cuadrado da la idéntica. Mire. Da la idéntica. Entonces, ahora, ¿quién va a ser A al cubo? Pues A al cubo es A por A por A. Es decir, es A por A al cuadrado. ¿Sí? A por A al cuadrado. Pero A al cuadrado ya me da la idéntica. Entonces me queda A por la idéntica de orden 2. Y A por la idéntica de orden 2 es A. Mire que no necesito hacer el producto. Ya. Utilizando este hecho que ya lo descubrí, entonces simplemente es ver que ya A al cuadrado me da la idéntica. Entonces A al cubo me va a dar A. O sea que A al cubo me da esta matriz. Esta que está aquí. ¿Quién es A a la 4? ¿Sí? Entonces, esto es A al cuadrado por A al cuadrado. ¿Sí? Por la asociatividad del producto de matrices, porque A a la 4 es multiplicar 4 veces el factor A. Y si usted asocia los dos primeros y los dos últimos, le queda A cuadrado por A cuadrado. O sea que esto es la idéntica por la idéntica y la idéntica por la idéntica da la idéntica. Entonces uno ahí ya comienza a anotar cositas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué dará A a la 5? Es A por A a la 4. Es A por A a la 4. A a la 4 ya nos dio la idéntica, o sea que esto nos da A. Y de ahí uno dice, A al cuadrado da la idéntica, A al cubo da A a la 4 da la idéntica, A a la 5 da A a la 6 debe dar ya la idéntica de nuevo. Y uno ya dice, bueno, las potencias pares dan la idéntica, las impares dan la misma matriz. Por lo tanto, entonces, ¿qué me va a dar lo que me están pidiendo? A más A a la 8 más A a la 12 menos A a la 23. Entonces eso va a ser igual a más A a la 8. A a la 8, por ser una potencia par, por lo que acabamos de notar, da la idéntica. ¿Sí? La idéntica de orden 2. Más A a la 12, por ser una potencia par, da la idéntica.
menos a la 23, que por ser una potencia impar, por lo que acabamos de notar, da la misma matriz. Entonces esta A con esta menos A se simplifican y el resultado es la idéntica más la idéntica, es 2 veces la idéntica, de orden 2. Es decir, 2 por esta matriz. Al final, entonces eso me va a dar 2, 0, 0, 2. Esa es la matriz que se debe obtener. ¿Ok? Sí, profe, ¿Sí? muchas gracias. ¿Sí fue claro? Sí, profe, ya quedó Ok. muy claro.